Toda mi vida he trabajado en este rancho. Conozco cada metro de tierra, cada sonido del viento chocando contra las cercas, cada sombra que se proyecta cuando la luna está alta. Pero hace unas semanas algo cambió. Primero fue una vaca, muerta sin una sola gota de sangre en el suelo, con 2 pequeñas marcas en el cuello. Luego otra y otra. No había señales de lucha, ni rastros de coyotes o ladrones. Solo el silencio inquietante de la noche y la sensación de que algo, escondido entre la maleza, nos observaba. Entonces lo vi. Un par de ojos rojos brillando en la oscuridad, una silueta delgada, encorvada, moviéndose con una velocidad imposible. Disparé, pero la cosa no cayó. Huyó como si supiera que no sería la última vez que vendría por lo suyo. Me llamo Samuel Ortega y esta historia no es para los que se asustan fácil. Soy un hombre de campo, criado entre el polvo y el sol del rancho que ha estado en mi familia por generaciones. Nunca fui de creer en cosas raras ni en cuentos de espantos. Aquí en el rancho, si no lo ves, no existe, y si no existe, no hay por qué preocuparse. Pero todo eso cambió hace unas semanas. He vivido toda mi vida en estas tierras, en la frontera entre Texas y Coahuila. La vida aquí es dura, la tierra es seca y el sol pega fuerte. En el día, el calor sofoca y en la noche el viento sopla con un sonido que hace rechinar las cercas. Pero siempre me acostumbré a eso. Lo que nunca me había pasado es sentir que algo me vigilaba. Todo empezó una mañana como cualquier otra. Me levanté antes del amanecer, tomé mi café y fui a revisar el ganado. Cuando llegué al corral, algo no estaba bien. Las vacas no se movían como siempre. Estaban todas amontonadas en un rincón, inquietas. Entonces la vi. Una de mis vacas estaba tirada en el suelo, muerta. Al principio pensé que era una enfermedad o algún ataque de coyotes, pero cuando me acerqué se me heló la sangre. No tenía ni una gota de sangre alrededor, ni señales de que algo la hubiera mordido o atacado. Solo tenía 2 pequeños agujeros en el cuello. Parecía como si algo le hubiera succionado la vida sin hacer ruido. Sus ojos seguían abiertos, pero sin brillo, como si hubiera muerto de miedo. Revisé el suelo, buscando huellas o algo que explicara qué había pasado, pero no encontré nada. Nada de nada. Era como si hubiera caído muerta del cielo. Hasta los perros, que siempre andaban curioseando, no querían acercarse. Se quedaron lejos, con el rabo entre las patas, gruñendo bajito. Ahí supe que algo andaba mal. Intenté no pensar demasiado en eso, pero 2 noches después, mientras estaba en el porche, vi algo. Una sombra alta y encorvada, moviéndose entre los corrales. No era un animal normal, no se movía como un coyote ni como un ladrón. Algo en su forma y en la manera en que se deslizaba por la oscuridad me puso los pelos de punta. Cuando me paré para ir por mi escopeta, la cosa ya había desaparecido. Esa noche no dormí. Me quedé en la mecedora del porche, con la escopeta en las piernas, escuchando cada ruido. Algo andaba rondando mi rancho y tenía que averiguar qué era. Les voy a contar cómo empezó todo, pero les advierto, hay cosas que es mejor no saber. Mi rancho ha estado en la familia por generaciones, tierra seca, con cerros bajos y matorrales que parecen nunca acabar. Aquí la vida es simple. El trabajo es duro, pero honesto. Nadie molesta a nadie y si necesitas ayuda, los vecinos responden. Siempre ha sido un lugar tranquilo, o eso creía. Esa mañana, después de encontrar la vaca muerta, algo dentro de mí me decía que esto no era normal. Intenté hacer mis tareas como siempre, pero cada vez que miraba hacia el corral, sentía un nudo en el estómago. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. No me gusta meterme con la policía, pero decidí llamar.
A los pocos minutos llegaron 2 agentes del condado. Uno de ellos, un muchacho flaco con cara de fastidio, revisó la vaca sin mucho interés y dijo que seguro eran coyotes. «No es la primera vez que pasa», dijo encogiéndose de hombros, «pero yo sabía que eso no tenía sentido. Los coyotes hacen un desastre, desgarran la carne, dejan huellas. Esto no era su estilo». El otro agente, un viejo de piel quemada por el sol, se quedó viendo la vaca en silencio. Luego me miró y dijo en voz baja: «No es el primero que encuentra algo así, don Ortega. Solo tenga cuidado. A veces es mejor no hacer preguntas». Algo en su tono me inquietó. No era una advertencia normal. Sonaba como si supiera más de lo que decía. Antes de que pudiera preguntarle, los agentes se fueron, dejándome con más preguntas que respuestas. Más tarde, mientras arreglaba una cerca cerca del corral, Martín, mi capataz y amigo desde hace años, se me acercó con cara de preocupación. «Patrón, esto no es cosa de coyotes», me dijo en voz baja, mirando de reojo el lugar donde la vaca había aparecido muerta. Le pregunté qué quería decir con eso, y después de dudar un poco, me contó algo que su abuelo le había dicho cuando era niño. Dicen que, en las noches sin luna, en los ranchos desaparecen animales sin dejar rastro de sangre, que es el chupacabras. Me reí, pensando que eran solo cuentos de viejos, pero Martín no bromeaba. «Yo tampoco lo creía, patrón, pero usted vio esa vaca. ¿Qué otra cosa puede hacer algo así?». No supe qué responder. La verdad, tampoco tenía una explicación lógica. Le pedí a Martín que no dijera nada a los otros trabajadores. No quería que el miedo se extendiera, pero esa noche, acostado en mi cama, las palabras de Martín seguían dándome vueltas en la cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si algo estaba rondando mi rancho en las sombras? Esa noche, los perros no pararon de gruñir. No ladraban como cuando detectan coyotes o algún intruso. Era un sonido diferente, bajo y constante, como si estuvieran viendo algo que no se atrevían a enfrentar. Salí varias veces con la linterna y la escopeta, pero no vi nada más que sombras alargadas por la luna. Aún así, el aire tenía algo raro, una sensación de peso, como si alguien o algo estuviera acechando en la oscuridad. Por la mañana, mientras almorzaba en la mesa del comedor, Martín llegó con la cara seria. Se sentó frente a mí y sin rodeos dijo: «Patrón, anoche los perros estaban inquietos, algo andaba cerca». Levanté la vista de mi plato. Yo también lo había notado. Me levanté varias veces en la madrugada, escopeta en mano, pero cada vez que miraba por la ventana, solo veía la negrura del campo. Algo estaba ahí, pero no quería dejarse ver. Más tarde, mientras revisaba la cerca del corral, vi venir a don Eusebio, un viejo vecino que vivía a unos kilómetros. Caminaba con pasos lentos y firmes, su sombrero de palma inclinado hacia adelante para cubrirse del sol. Cuando llegó, no se molestó en saludar ni en dar rodeos. «Samuel», dijo, mirándome con esos ojos hundidos en años de trabajo bajo el sol, «me enteré de lo de tu vaca. No es la primera». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué quiere decir con eso, don Eusebio?». El viejo suspiró y escupió al suelo antes de contestar. «Ten cuidado. En estas tierras hay cosas que es mejor no provocar». Esperé a que dijera más, pero solo se acomodó el sombrero y se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí reforzar la seguridad del rancho. Martín y yo clavamos estacas nuevas, revisamos los candados de los corrales y aseguramos las puertas del establo. También solté a los perros para que vigilaran el terreno por la noche, pero en el fondo tenía la sensación de que nada de eso iba a servir. Algo estaba aquí, algo nos estaba observando, y lo peor de todo,
Sentía que estaba esperando el momento adecuado para volver. Esa noche decidí no dormir. Algo me decía que si quería respuestas, tenía que ver aquello con mis propios ojos. Preparé café bien cargado, cargué mi escopeta y me senté en la mecedora del porche con la mirada fija en el corral. La oscuridad se extendía como un manto pesado y el sonido del viento arrastraba un silbido bajo, casi como un susurro lejano. Todo estaba en calma, el ganado apenas se movía y los grillos cantaban como cualquier otra noche. Pero entonces, cerca de las 3 de la madrugada, los perros empezaron a gruñir. No era un ladrido normal, sino un sonido bajo, casi gutural, como si estuvieran viendo algo que no querían enfrentar. Se movían inquietos, con el lomo erizado y las orejas gachas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Agarré la linterna y enfoqué hacia el corral. Y ahí estaba. Entre las cercas, apenas visible en la penumbra, una silueta alta y encorvada se deslizaba en la oscuridad. No caminaba como un hombre ni como un animal, sino que parecía flotar, moviéndose con una rapidez inquietante. Era como si su cuerpo no tuviera peso. Sentí que algo dentro de mí me decía que corriera, que no siguiera mirando, pero no lo hice. Entonces, 2 puntos rojos brillaron en la oscuridad. Ojos. Me estaba mirando. El escalofrío que me recorrió la espalda fue diferente a cualquier miedo que hubiera sentido antes. No era como cuando te enfrentas a un puma o a un ladrón. Esto era algo más profundo, más primitivo. Como si algo dentro de mí entendiera que lo que tenía delante no pertenecía a este mundo. Por un segundo, sentí que el tiempo se detenía, como si la criatura estuviera estudiándome. No pensé, solo actué. Apunté y disparé. El estampido del escopetazo rompió la tranquilidad de la noche, y el destello de la pólvora iluminó por un instante la silueta de la criatura. Alcancé a ver su piel oscura y estirada, sus extremidades largas y sus dedos terminados en garras, pero lo que más me heló la sangre fue que no cayó. En vez de eso, se movió con una velocidad imposible, desapareciendo entre las sombras del corral. El aire se tornó pesado y por un momento sentí que algo me rodeaba, como si una presencia invisible se filtrara entre los rincones de mi rancho. La sensación de ser observado se hizo insoportable. Los perros comenzaron a aullar de puro terror. Las vacas se alborotaron y el ganado corrió de un lado a otro, chocando contra las cercas. Me lancé al suelo, recargando la escopeta con manos temblorosas, pero ya no había nada. Solo la noche y el eco de mi disparo perdiéndose en la distancia. Me acerqué al corral, iluminando con la linterna cada rincón. No había sangre, no había huellas. Nada que probara que aquello había estado ahí, pero yo lo había visto, y lo peor de todo es que, por primera vez en mi vida, supe que no era el cazador, sino la presa. Me quedé allí, con la respiración entrecortada y el dedo aún tenso sobre el gatillo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a levantar la mirada hacia el campo abierto, supe que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. El sol salió, pero la luz no trajo alivio. Me sentía agotado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Seguí sentado en la mecedora, con la escopeta en la mano, viendo el horizonte teñirse de naranja. Sabía que esa cosa volvería. No era un simple animal, no actuaba por instinto. Se estaba tomando su tiempo, me estaba cazando. Martín llegó temprano. Apenas cruzó la puerta, supe que no había dormido tampoco. «Patrón, esto ya no es normal», dijo encendiendo un cigarro con manos temblorosas. «Esa cosa nos está midiendo, nos está esperando». Asentí en silencio. No tenía ganas de hablar, solo de prepararme. Sabía que lo que venía no sería una simple espera.
Pasamos todo el día reforzando el rancho. Cambiamos los candados en los establos, clavamos más estacas en las cercas, colocamos trampas improvisadas con cables y campanas para detectar movimiento. Incluso armamos antorchas con aceite viejo y palos de madera, cualquier cosa que nos diera ventaja. Martín insistió en traer sal. Esparció líneas gruesas alrededor de la casa, los corrales y el granero. ¿Y esto servirá?, le pregunté. Mi abuelo decía que algunas cosas no pueden cruzarla, respondió con seriedad. No sé si funcionará, pero no nos cuesta nada intentarlo. Para cuando cayó la noche, el rancho estaba más asegurado que nunca, pero en el fondo, ambos sabíamos que eso no nos garantizaba nada. Nos atrincheramos en la casa, apagamos las luces y dejamos apenas un par de lámparas encendidas cerca de las ventanas, cada uno con su rifle en mano. Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando el polvo del suelo. Algo en el aire se sentía extraño. Era un silencio demasiado profundo, como si el mundo entero estuviera aguantando la respiración. Y entonces, los perros empezaron a temblar. No gruñían esta vez, solo gemían con el rabo metido entre las patas. Se pegaron contra la puerta como si quisieran meterse dentro de la casa. Eso fue lo que me puso realmente nervioso. Los animales siempre saben antes que uno. Me acerqué lentamente a la ventana, con la escopeta bien firme entre las manos, y miré hacia el corral. Ahí estaba. La sombra ya no se ocultaba. Se movía con calma entre las cercas como si estuviera explorando. Era más alta de lo que recordaba. Su silueta se estiraba de forma antinatural bajo la luz tenue de la luna. No caminaba, se deslizaba. Sus extremidades parecían demasiado largas. Sabía que estábamos observándola. Respiré hondo y apreté el gatillo de la escopeta con fuerza. El disparo retumbó en la noche. El fogonazo iluminó por un segundo el corral, pero la criatura se movió con una velocidad imposible. No cayó, no gritó, solo se deslizó en las sombras como si el tiempo funcionara diferente para ella. Martín disparó casi al instante. Su rifle escupió fuego, pero la cosa se inclinó de una forma antinatural y la bala pasó de largo. Fue en ese momento que supe que no estábamos lidiando con un simple animal. Aquello nos estaba midiendo, jugando con nosotros. La criatura dejó escapar un chillido que no era de este mundo. No era un rugido, ni un grito de dolor. Era un sonido que se clavó en mi cabeza, un eco vibrante que hizo que los perros se tiraran al suelo gimiendo. Me llevé una mano al oído, sintiendo como si algo dentro de mí estuviera siendo sacudido. «No la pierda de vista», gritó Martín, con el rifle aún en alto. Sacudí la cabeza y volví a apuntar. La criatura se detuvo por un segundo, como si analizara la situación. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular. Era como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. Y entonces se movió. No corrió como un hombre ni como un animal. Se desplazó a una velocidad aterradora, en un movimiento errático que la llevó directo hacia mí. No tuve tiempo de disparar. Apenas logré dar un paso atrás cuando la vi saltar con las garras extendidas. Rodé por el suelo en el último segundo, sintiendo el aire cortarse sobre mi cabeza. Unas garras afiladas se clavaron en la madera del porche, justo donde había estado mi pecho. Me levanté de inmediato, apunté y disparé sin pensar. Esta vez, la bala le dio. La criatura lanzó un chillido ensordecedor y retrocedió tambaleándose. Su piel se contrajo en espasmos y vi cómo una sustancia oscura y espesa caía de la herida. Pero no huyó, se quedó ahí, mirándome con esos ojos ardientes. Martín encendió una de las antorchas improvisadas y la arrojó cerca del corral.
El fuego iluminó mejor su figura y en ese instante entendí lo que enfrentábamos. No era humano, no era un animal. Su piel era una mezcla de carne y sombras, sus extremidades eran demasiado largas, sus dedos terminaban en garras curvas. Parecía una pesadilla arrancada de lo más profundo de la oscuridad. Pero lo que más me aterrorizó fue su expresión. No había ira, no había miedo, solo curiosidad. «¡El fuego!», gritó Martín. «¡Mira cómo se mueve!». Tenía razón. La criatura retrocedía, evitando la luz de las llamas. Por primera vez en toda la noche, vi algo que podía hacerle daño. Sin pensarlo, tomé otra antorcha del suelo y la arrojé hacia la criatura. La luz reflejó su cuerpo deforme y al tocar el suelo, el fuego se extendió en una pequeña línea de llamas. La criatura soltó otro chillido desgarrador, esta vez con furia, y en un salto descomunal desapareció en la maleza. Nos quedamos de pie, con la respiración entrecortada. Mi escopeta seguía humeando y Martín tenía los nudillos blancos de tanto apretar su rifle. Sabíamos que no la habíamos matado, pero también sabíamos que, al menos por esta noche, la habíamos ahuyentado. Respiré hondo, sintiendo el sudor frío pegado a mi espalda. Esto no había terminado. Esa cosa volvería, y la próxima vez vendría más preparada, al igual que nosotros. El silencio que quedó después del enfrentamiento era más aterrador que el mismo ataque. Martín y yo seguimos de pie, con las armas en mano, mirando la maleza donde la criatura había desaparecido. El viento seguía soplando, pero ya no sonaba igual. Había algo distinto en el aire, una tensión que no nos dejaba bajar la guardia. «¿Cree que volverá?», preguntó Martín con la voz ronca. No respondí de inmediato. Sabía la respuesta, pero no quería decirla en voz alta. Finalmente, tragué saliva y asentí. «Sí, pero no hoy. Esta vez la hicimos retroceder». Martín suspiró y se dejó caer en la silla más cercana, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. Yo hice lo mismo, pero sin soltar la escopeta. No podía. Aún sentía su presencia, como si estuviera observándonos desde algún rincón de la oscuridad. Nos quedamos en el porche hasta el amanecer, sin hablar demasiado. La adrenalina nos mantenía despiertos, pero cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja, el cansancio nos golpeó de golpe. Apenas si podía mantener los ojos abiertos. Aún así, antes de irme a acostar, salí a revisar el corral. No encontré rastros de la criatura, pero los animales seguían nerviosos. Las vacas mugían bajo, inquietas, y los perros apenas se movían, con las orejas gachas y las colas entre las patas. Ellos sabían lo mismo que nosotros. La cosa no se había ido del todo. Esa mañana intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Veía sus garras moviéndose demasiado rápido, su piel retorciéndose en la penumbra. Sabía que esto no había terminado. A la hora del almuerzo, Martín se sentó frente a mí, con un plato de comida que apenas había tocado. «Patrón, ¿y si esto no es lo peor? ¿Y si lo que vimos es solo el principio?». Su pregunta me revolvió el estómago. Yo ya lo había pensado, pero escucharlo en voz alta hacía que todo fuera más real. No estábamos lidiando con un simple depredador. Esto era algo más, algo que no debía existir. Pasaron los días y el rancho volvió a la rutina, pero algo en el ambiente no cambió. Cada noche, los perros seguían inquietos. Cada amanecer, revisaba el corral esperando no encontrar otro cadáver. Nunca volvió a aparecer, pero eso no significaba que se había ido. Con el tiempo, Martín dejó el rancho. No dijo por qué, pero lo entendí. Yo, en cambio, me quedé. No porque fuera valiente,
sino porque sabía que, si lo que vimos esa noche regresaba, quería estar aquí para enfrentarlo. Algunas noches, cuando el viento sopla y la luna se esconde, vuelvo a sentir esa presencia. Vuelvo a notar el mismo silencio pesado en el aire. Y en la distancia, entre las sombras del corral, a veces creo ver 2 puntos rojos observándome. Esperando. Sé que algún día regresará. Y cuando lo haga, yo estaré listo.